Bonjour, chers auditeurs de Fréquence Paris Pluriel dans le 106.3 FM, www.rfpp.net. Aquí somos, aquí estamos. Va a comenzar. Sunday afternoon, get it while you can. Come on. Bueno, pues directamente mandando un saludo hasta Argentina a Ana Arzumanian, porque hoy en Crónicas de Juanito Guanabacoa vamos a tener pues vamos a finalizar con la lectura del libro La guerra es un verbo y vamos a tener temas muy, vamos a decir, muy chocantes, muy intensos. Y bueno, pues me dijeron que pues soy el... Aquí está. Bien, pues aquí saludando. Emisión correspondiente a este domingo domingo 15 de enero. Yo creo que me va a afectar que ya estoy a una semana de mi aniversario y bueno, pues de todas maneras es un impacto. Vamos a ver, los voy a dejar con una pieza ahorita para que podamos nosotros comenzar. Y es que me dijeron que soy bastante necio para hacer las emisiones en español y que bien, pues si llegamos a otros continentes, la lengua española pues se está imponiendo. Y encontré un blues para ver qué son los que tienen la cabeza dura y veo que un saludo hasta Barcelona para Chus Blues porque soy muy cabezón. Y aquí se las dejo. Bueno, seguro que todos habéis reconocido lo que viene ahora. Una versión de los Doors. Ya sabéis, los Doors es aquel grupo británico que triunfó a final de los años 60 del siglo... No eran británicos, eran americanos. ¿Americanos? ¿Qué americanos? Eran británicos, coño, ingleses. De Manchester o de Liverpool, de Estocolmo, de ingleses, vamos. De Los Ángeles. De Los Ángeles de Charlie, no te jodes. Eran ingleses. Y tenían el cantante coño, este que se murió, el Van Morrison. Jim Morrison. Ni Jim ni Jam, Van Morrison, lo que yo te diga, Van Morrison. Soy muy cabezón, yo nunca me equivoco, yo siempre tengo razón. No me harás cambiar de opinión porque soy muy cabezón. Defiendo mi versión. Soy terco y testarudo. No admito discusión. No saldrá de mí una rectificación porque soy muy cabezón.
más mola es el blues y el rock and roll. Pero hay que reconocer que hay temillas de estos poperos que no están mal, como por ejemplo este. Ya sabéis, este que da del cantante este negro. Bueno, muy negro tampoco era, la verdad. Sí, hombre, este que murió en extrañas circunstancias, tío, ¿cómo se llamaba? Michael Jackson. No, ese no, el Prince. No. Soy muy cabezón, soy muy cabezón, soy muy cabezón, soy muy cabezón. Bueno, pues escuchamos a Chus Blues y a César Canut en Soy Muy Cabezón. Es por primera vez que lo presentamos aquí en el programa, correspondiente a su último trabajo y mandándoles un saludo. Y esto es precisamente porque al ver que estamos siguiendo una secuencia de ideas y de temas álgidos y delicados en las crónicas de Juanito Guanabacoa, pues estaba yo pensando, me estaban diciendo también que cada 15 días que hago esta crónica, pues la gente no tiene el seguimiento, pero decirles que todos estos temas están registrados, están grabados en el sitio oficial de Juanito Guanabacoa, Aquí Somos, Aquí Estamos, que nada más teclean ustedes en el YouTube y ahí está toda la gama de emisiones que hemos hecho durante el tiempo, ya 6 años de estar al aire aquí en Frecuencia París Pluriel. Pues bien, tocamos el tema del poder y de las relaciones internacionales, haciendo unas distinciones con participación de personalidades que están muy, muy enteradas en el tema. Y ahora la situación es hablar un poco de la importancia de la lectura para que podamos comprender el por qué es necesario leer el mundo antes de la palabra, como decía Freire, y después en letras lo que es la interpretación. Y bien, viendo esto que hemos tocado como el tema general de la violencia y el poder y la guerra, el negocio de la guerra, que coloquialmente he llamado war business, pues vemos que las empresas de información tienen pues sus finalidades específicas, pero entendiendo que una empresa va por las utilidades económicas, sabremos que muchas veces pues se venderán al mejor postor, y esto puede ser o un grupo político o un grupo económico o un grupo militar, en fin, todo esto. Y todo esto que pasa en las noticias pues nos da una responsabilidad para la lectura, y en eso pues vemos que no están obligados a decir la verdad, aunque dicen que nos la dicen. ¿Por qué? Porque la desinformación se ha vuelto un producto, el engaño principal instrumento del arte de la guerra, y manipular las emociones para condicionar decisiones, pues es muy frecuente que suceda. Y así, pues lo he dicho también de manera coloquial, intentan convertirnos en manada dominada. Bien, pues haciendo esta pequeña introducción, vamos a dar comienzo a una lectura que nos manda Ana Arzumanian sobre su libro La guerra es un verbo, para finalizar el hecho de haber comenzado esta lectura y ver que pues la importancia de leer la vamos a tratar con textos de Freire. En este caso, hablando de lo que sucede también en nuestros países actualmente, voy a manejar algunas noticias y vamos a ver qué es esto de la manipulación. Pues bien, tenemos a Ana Arzumanian, que desde Argentina nos ha enviado su participación. Mucho le agradezco y le mando un saludo, y veremos entonces que con esto finalizamos el tema de lo que pasa en Armenia, lo que pasa en la guerra y lo que sucede ahorita
para que se conozcan nuestras realidades. Ella escogió un capítulo de ya lo habíamos leído, pero me es muy, muy, muy significativo tener la participación directa de los autores de libros desde otras partes del mundo, en este caso desde Argentina. Hola a todos, un saludo desde la primavera del sur, para Juanito Guanabacoa y toda la audiencia de Aquí Somos, Aquí Estamos. Les voy a leer un fragmento del libro La guerra es un verbo. Mi nombre es Ana Arzumanian y el capítulo se llama Mujeres, creación democrática y colonialidad en el Cáucaso Sur. Estoy en otro sur ahora, aquí en la Argentina, y les leo. En el Ágora de Atenas, espacio al mismo tiempo real y altamente simbólico, hay un templo dedicado a la madre. El relato del emperador Juliano, devoto de la Gran Madre, contó cómo los atenienses insultaron y expulsaron a Galo, sacerdote de la madre, sin comprender la importancia de la diosa, cómo despertaron la menis de la madre y cómo trataron de aplacarla consultando a la Pitia. La pitonisa les mandó a construir el metró, un templo a la madre en el centro de la ciudad. ¿En qué sentido de la palabra polis podría ser denominada política a la madre? Quizás precisamente cuando pone término a su menis, esas fuerzas de la naturaleza en el cosmos. El metró alberga además los archivos públicos de Atenas. Así la madre monta guardia sobre toda la memoria escrita de la democracia, leyes, decretos, expedientes. Inviolabilidad, verdad y justicia quedan resguardados en el metró bajo la protección sagrada. La madre tiene vocación de proteger la memoria escrita de la ciudad. Pero, ¿qué es para un ateniense una madre justa? Es una madre que vive en el régimen de la diqué, y la filiación adecuada se sitúa en el propio corazón de la justicia. Solo merece el título de justa la madre conocedora de lo que la reproducción significa, que reproducir al padre consiste en proporcionar una copia exacta de él, sin que quede en el niño la menor huella de la que lo ha alimentado y traído al mundo. En definitiva, la inscripción del padre, algo parecido a una escritura. Esquilo en las Suplicantes dice: parece ser la marca chipriota la que en matrices femeninas ha sido estampada por varones artesanos. La matriz, el molde, recibe la inscripción. El pensamiento cívico la domestica en calidad de matriz. El cuerpo femenino se convierte en tableta de escritura para uso de los varones. Así se integra a la madre en el espacio cívico. Se pensó seriamente en conjurar del todo la amenaza, con tanta frecuencia fantaseada de una justicia terrible, en la que la venganza de las madres amenazaría a los padres. Pero está la madre destrozada por el duelo y riendo de pronto, de forma estridente, al son de una música frigia a la que los griegos, y no solo ellos, temen. La ciudad arcaica del duelo gimiente
es femenina y por ello debe ser excluida. La maternidad tiene rango de actividad cívica. Al dar a luz, las mujeres perpetúan la estirpe y los nombres, posibilitan la reproducción de la ciudad. Velar por el duelo consiste en ocuparse de las mujeres, las enlutadas en los funerales. Antígona lo que quiere es enterrar a su hermano, no derribar a Creonte. En Armenia, la madre está simbolizada por la estatua de la madre armenia erigida en el Parque de la Victoria de Yereván. La estatua sustituyó al monumento de Stalin que se encontraba en ese pedestal en el año 1962. La mujer madre porta una espada que representa fuerza y heroísmo, espada que no está levantada, sino que está sostenida por las dos manos, lista a ser usada en caso de necesidad. El monumento yace sobre el Museo Militar, de modo que observamos el lazo existente entre la madre y el combate, la madre y los archivos del ejército. El vínculo del parto, cerrar los ojos, ajustar la boca. Clitemnestra o Deméter son madres a las que se les han sustraído sus hijas. Ellas buscarán matar al padre. Una madre, dentro del esquema clásico, no mata a su hija mujer. Si mata, lo hace a sus hijos varones, porque lo que desea es herir a su esposo. La cólera femenina amenaza al hijo, porque éste representa al padre. Este fantasma viril, por el cual las madres griegas serían peligrosas y las mujeres quedarían excluidas de la ciudad cuando son madres. De tal modo que a la madre se le aplaca y se la hace residir en Ágora, de la manera más oficial posible. A la democracia se la representa como una fratriarquía, y la misma habla de los hermanos y puede comprender a los primos y a las hermanas, pero comprender quiere decir también neutralizar. Michelet dice, la palabra sagrada de la nueva época, fraternidad, ella, la mujer, la deletrea, pero todavía no la lee. Del De Amici de Cicerón a la hermandad, fraternidad francesa, el todavía no, al no toda lacaniano, que se permite decir la mujer no existe, entendiendo como la mujer, la comunidad de mujeres, existiendo una por una. Las tecnologías del siglo XX consagraron al hermano. La humanidad y la nación se construyen en torno al hermano. La virilidad del hermano es retratada por Víctor Hugo. Durante demasiado tiempo se ha ocultado en la mujer un esclavo y un tirano. Por ello la mujer no es todavía capaz de amistad, solo conoce el amor, dice el Zaratustra de Nietzsche, entendiendo que el amor femenino tiende a no ver más que injusticia y ceguera en todo lo que no es amado. Las grandes meditaciones canónicas sobre la amistad, Cicerón, Montaigne, Blanchot, forman parte de la experiencia del duelo. La amistad está por venir, porque la democracia está por venir, dice Derrida en Política de la Amistad. ¿Es posible abrirse al ven de una cierta democracia que no sea ya un insulto a la amistad
que hemos intentado pensar más allá del esquema homofraternal y falogocéntrico. El siglo XX, el discurso y la ficción legal de la paternidad. Hélène Cixous, Sarah Kaufman, Judith Butler nos hablan de una verdad en tránsito, una verdad que no se estratifica en un nombre o una imagen, se escribe, corre, se desplaza, se pierde en el movimiento de la escritura, no en las páginas del libro. El desafío mayor es el desafío del sexo, de la generación. La escena erótica y generacional ha cambiado de tal forma que toca otros órdenes: clonación, órganos artificiales, inteligencia artificial, reproducción artificial, hiperdesarrollo de los medios de comunicación. No se trata de intercambiar, se trata de conectarse. La materia viva es la materia donde circula información, cuerpo comunicante, conectado, de manera tal que la identidad individual y colectiva está siendo reconstruida. Si la lengua está marcada por la generación y el género, ¿cómo no observar cambios y devenires en el lenguaje? El conocimiento de sí requiere una tecnología semiótica material que crea lazos entre los cuerpos y los significados. Un mundo sin géneros, que quizás sea un mundo sin génesis, pero también puede ser un mundo sin fin. Un cyborg, acrónimo del inglés cyber, cibernético, y organismo cibernético, que es una criatura compuesta de elementos orgánicos y dispositivos cibernéticos, generalmente con la intención de mejorar las capacidades de la parte orgánica mediante el uso de tecnología. La encarnadura cyborg se encuentra fuera de la historia de la salvación y no se marca en el calendario del teatro edípico. La trama de una unidad original en la naturaleza se ve superada por la realidad cyborg, de manera que no sueña en las comunidades organizadas en torno al modelo de familia. El cyborg es el vástago ilegítimo del militarismo y del patriarcado capitalista. De todos modos sabemos que los vástagos ilegítimos no son fieles a sus orígenes. La epistemología occidental se ve puesta en crítica con estas nuevas tecnologías. Y estas nuevas tecnologías afectan tanto la sexualidad como la reproducción. La escritura ha sido crucial en el mito occidental. La escritura cyborg no sueña con una totalidad ni con los cuentos de había una vez de los orígenes, sino que es una escritura de sobrevivencia, con la intención de usar herramientas para marcar al mundo que lo han marcado a él. La política cyborg es la lucha del lenguaje contra la comunicación perfecta, el dogma central del falocentrismo. Subvertir la estructura y los modos de producción de la identidad occidental. La raza bastarda enseña acerca del poder de los márgenes y de la importancia de una madre como la Malinche. Todas las historias que comienzan con una inocencia original, la tragedia de la autonomía, la alienación, la guerra, son tramas regulados por las políticas de reproducción. La máquina somos nosotros, nuestros procesos, un aspecto de nuestra corporización. Género, gender, en inglés es un verbo, no un sustantivo. Se trata siempre de producción de sujetos en relación a otros sujetos y en relación a artefactos. El lenguaje deja de ser un eco de verbum dei para consolidarse como constructo técnico. La reproducción en los tiempos cyber linda con la réplica.
El cuerpo biomédico, biotécnico, es un sistema semiótico, un campo complejo de producción de significados, semánticas, de defensa e invasión. Las prácticas lingüísticas y semióticas, las tecnologías de la escritura y los circuitos de lectores proveen una clave física a la circulación de significados y de poder. Pues bien, esto es pues para darnos una idea de lo que se trata para cuando se dicen las cosas en esas violencias que nos envuelven. Y bueno, todavía no leemos los hechos y violencias para ponernos a planear las resistencias. Y eso me dio la idea de acudir a Paulo Freire para retomar y seguir el tema con la importancia de leer. Pero el epílogo de La guerra es un verbo, que ya lo pueden ustedes obtener en la red, dice así: hay en la lengua armenia muchas palabras compuestas, se suman unas a otras para conformar nuevos y nuevos significados. Por ello, tanto en los poemas como en el lenguaje coloquial, los armenios suelen jugar con las palabras desarmándolas, agregándoles nuevas letras, restándoles otras, de modo que los neologismos no son cultismos, sino son parte del decir popular. La palabra guerra en armenio se nombra Badersam, en armenio occidental, y Parteradasm en armenio oriental. El poeta de Armenia, Karen Karlslian, desmiembra la palabra, la mutila como si se tratara de una acción explosiva en el interior de la voz. El estallido del vocable se hace añicos. El poema deviene testigo de ese descuartizamiento. Un poema que denota en el momento de ser escrito un poema casi intraducible. A lo largo de este estudio de Ana Artzomanian y de ver lo que representa una guerra en el pueblo armenio, es harto interesante y es lo mismo que estamos sufriendo de manera global. En una de las últimas palabras que nos manda la autora, nos dice, y si decimos lo más incómodo, cuando se pierde una guerra, se pierden personas, se pierde territorio, se pierde la claridad, la razón, se pierde la dignidad. Toda noción de justicia se ve arrasada. La población armenia de Artsakh está viviendo un bloqueo luego de que Armenia perdiera la guerra. Hay reclamos internacionales que no son más que rodeos a un tema mayor. ¿Qué dispone de un territorio y de su ley? ¿Qué es un vencedor? Hace algunos años pedí de Amazon el libro Wicked Land de la fotógrafa nacida en Bakú, Rena Efendi. Ella subtitulaba sus fotos de la población azeri desplazada de Nagorno-Karabaj, un pueblo en vías de extinción. Y el odio y la resignación y el dolor de esos rostros pronosticaban eso que no iba a parar. Como no creo que la Segunda Guerra quede en la Segunda Guerra. Digo esto solo para salir de la idea de un pueblo como el más doliente o el más sufriente o al que se cometen todas las injusticias mientras el mundo calla. Agradeciendo esta intervención, pues vemos y seguimos el tema. Ejemplo de lo que sucede en mi país, Mexic Rancho, hace unos días, pues se está creciendo la militarización al lado de acciones que supuestamente traen justicia en esa guerra contra el narco, pues uno de los hijos de uno de los muchos capos que hay hoy precisamente prisionero en los Estados Unidos, fue aprehendido. Sinaloa, Sonora han sufrido, el estado de Nayarit, una guerra total de aniquilación, de war business.
En este operativo gubernamental, bueno, pues las ciudades de Culiacán, Mochis, Mazatlán, Guasave, Navolato, Escuinapa, todas estas en el estado de Sinaloa prácticamente se incendiaron con la actividad de los carteles criminales. En Sonora, Ciudad Obregón, en Nayarit también. Y esto, bueno, pues implicó acciones del gobierno. Ojalá no hagamos lo que quieren los Estados Unidos, porque finalmente hay una presión. Y todas estas cosas han sido noticia. No voy a repetir las noticias de cómo sucedieron, la descripción de los operativos y toda esta situación que hiere las emociones y que divide a la sociedad en mi país. Porque por otro lado hemos tenido problemas mundiales. Les voy a decir cuál es una relación de tener mucho cuidado con lo que se lee. En México, como aquí en Francia, durante los últimos meses creció el número de quejas por falta de mantenimientos y eventos sucedidos en los sistemas de metro, trenes subterráneos. Y en México resulta de que una de las soluciones propuestas fue disponer personal de la Guardia Nacional en el metro. ¿Se atacó el problema? No lo sabemos, porque además de las fallas técnicas y todo esto, pues hay problemas de seguridad. Mujeres que desaparecen en el tren a plena luz del día, personas que son agredidas, asaltadas y bien lesionadas en ese sistema de transporte que transita todos los días millones de personas. Entonces, bueno, pues un caricaturista, un monero, como decimos en México, Patricio, refleja esto en una caricatura que encontré muy de acuerdo para que veamos cómo se está informando y cómo se hace el espectáculo de una noticia. Le dice un ciudadano a un elemento de la Guardia Nacional: entonces, en el metro terminan con los accidentes, agarran a los carteristas, le dan mantenimiento a las instalaciones, renuevan los vagones, arreglan las escaleras eléctricas, tapan las goteras, despejan la estación de Pantitlán, pacifican al sindicato y ya que está todo listo, se van en friega a Tamaulipas, Sinaloa y Guanajuato. ¿Es la presencia militar solución de problemas? Ahí está. Pero pues tenemos que tener una situación de lecturas. No sirve nada más hacer una caricatura, porque posiblemente la caricatura también nos haga reflexionar, posiblemente también el sarcasmo funcione para cuestionarnos y en este caso para entrar al tema y seguir viendo que el sarcasmo, el ingenio y la musicalidad tienen compromiso, pues vamos a ver cómo un amigo, Shoes Blues, lo dice en una intervención realmente que puede uno pensar, bueno, que vale la pena estar para poder informarse. ¿Para qué sirve estar sobrio en una situación de violencias? Esto es un sarcasmo, esto es un paréntesis para seguir con nuestro tema del día de hoy. Oye, niño, lo que te dice tu viejo papi. Sí, papi. Has de dejar de beber tanto. No. Calla, niño. Te pasas bebiendo todo el día y toda la noche. Y tú ya sabes que eso no puede ser bueno. Pero. Que te calles. Te estás quedando en los huesos. Sí, ya. Haz caso a tu viejo papi, porque si no al final se te va a ir la cabeza. No, sí, ya se me ha ido. ¿Para qué sirve estar sobrio si te vas a emborrachar otra vez? Corre, ve y dile a tu novio que se pague una copita o 2 o 3. Me gusta el whisky y me gusta el ron. Es mi pecado
mi perdición. ¿Para qué sirve estar sobrio si te vas a emborrachar otra vez? Me desayuno una copa de anís. A mediodía, vermut y pastis. En la comida, vino a granel. Y carajillo y copa después. Ya por la tarde que aprieta la sed, 8 cervezas o 9 o 10. Y por la noche, después de cenar, es cuando empiezo a beber de verdad. ¿Para qué sirve estar sobrio si te vas a emborrachar otra vez? Y lo intento, no te miento, pero la cabeza se me va. Bueno, pues en estas violencias se le ocurre a uno las fugas y vemos que pues así suceden las cosas. Bien, pues para la importancia de la lectura, Paulo Freire dice en una de sus múltiples conferencias: el estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche, ni por la cantidad de libros leídos en un semestre. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Leer no solo consiste en comprender lo leído, también pretende asociar la experiencia escolar con la cotidianidad mediante una percepción crítica del contexto que, junto a la interpretación y la reescritura, se establecen en elementos ineludibles y constructivos que dan forma y sentido a la lectura. En esto hay una página muy interesante, Blogemia, que contiene muchos de los libros y artículos de este pedagogo que falleció en 1976, pero que pues realmente ha tratado el problema de la educación de muy intensa manera. Y en esto pues escogí precisamente algo que versa sobre la importancia de leer, creo yo, importantísimo, porque ya nos lo dijo Ana Arzumanian desde otro punto de vista: la construcción de significados ya hechos letra también trasciende simplemente la escritura para hacerse parte del lenguaje. Y en esto, bueno, pues hay situaciones muy interesantes de encontrar esas similitudes en la descripción y la importancia de leer los significados, de leer el mundo. Y bien, pues entonces en esto voy a dar lectura a este artículo unos cuantos minutos para comenzar a tratar el tema de la importancia y relacionar lo que sucede con las noticias que diario nos bombardean. ¿Qué se pretende? Bueno, no es un control mecánico, sino un ataque a las emociones para condicionar nuestras decisiones. El texto comienza: raro ha sido el momento a lo largo de tantos años de práctica pedagógica y por tanto política en que me he permitido la tarea de abrir, inaugurar o cerrar reuniones o congresos. Acepté hacerlo ahora, pero de la manera menos formal posible. Acepté venir aquí para hablar un poco sobre la importancia del acto de leer. Me parece esencial, al tratar de hablar de esta importancia, decir algo sobre el momento mismo en que me preparaba para estar hoy aquí. Decir algo sobre el proceso en el que me inserté mientras escribía este texto que ahora estoy leyendo. Proceso que implicó una comprensión crítica del acto de leer, que no se agote en la pura decodificación de la palabra escrita o lenguaje escrito, pero se anticipa y se prolonga en la inteligencia del mundo. La lectura del mundo precede a la lectura de la palabra, por lo que la lectura posterior de esta no puede prescindir de la continuidad de la lectura de esta.
El lenguaje y la realidad están vinculados anímicamente, dinámicamente. La comprensión del texto que debe lograrse mediante la lectura crítica implica la percepción de las relaciones entre el texto y el contexto, al tratar de escribir sobre la importancia del acto de leer. Mientras escribía este texto, iba tomando distancia de los diferentes momentos en que se desarrollaba el acto de leer en mi experiencia existencial. Primero, la lectura del mundo, del pequeño mundo en que me movía. Después, de la lectura de la palabra, que no siempre hice a lo largo de mi escolaridad, fue la lectura de la palabra del mundo. El regreso a la infancia lejana, buscando una comprensión de mi acto de leer, el mundo particular en el que me movía y hasta qué punto mi memoria no me está traicionando, es absolutamente significativo para mí. En este esfuerzo al que me dedico, recreo y revivo en el texto que escribo, la experiencia de cuando aún no leía la palabra. Me veo entonces en la casa mediana en la que nací en Recife, rodeada de árboles, algunos como si fueran personas. Tal era la intimidad entre nosotros. En su sombra jugué y en sus ramas más dóciles a mi altura experimenté riesgos menores que me prepararon para mayores riesgos y aventuras. La casa vieja, sus habitaciones, su corredor, su sótano, su terraza, el lugar donde estaban las flores de mi madre, la gran finca donde estaba ubicada, todo esto fue mi primer mundo. En él me arrastré, balbucié, me puse de pie, caminé, yo hablé en verdad. Este mundo especial se me apareció como el mundo de mi actividad perceptiva y por eso mismo como el mundo de mis primeras lecturas. Los textos, las palabras, las letras de este contexto en cuya percepción me puse a prueba y cuanto más lo hacía, más aumentaba mi capacidad de percibir, encarnaban una serie de cosas, objetos, signos, cuya comprensión fui aprendiendo en mi trato con ellos, en mis relaciones con mis hermanos mayores. Los textos, las palabras, las letras de este contexto se encarnaron en el canto de los pájaros, en el del zancabú, del Bem Tevi, el de Sabia, en la danza de las copas de los árboles empujadas por fuertes vientos que anunciaban tormentas, truenos, relámpagos, el agua de lluvia jugando en la geografía, inventando lagos, islas, ríos, arroyos. Los textos, las palabras, las letras de ese contexto también se plasmaron en el silbido del viento, en las nubes del cielo, en sus colores, en sus movimientos, en el color del follaje, en la forma de las hojas, en el aroma de las hojas, de las rosas, de los jazmines, en la densidad de los árboles, en la cáscara de sus frutos, en los diferentes tonos de colores de la misma fruta en diferentes momentos. El verde de la espadamango hinchada, el amarillo verdoso del mismo mango en maduración, las manchas negras del mango ya más que maduras, la relación entre esos colores, el desarrollo del fruto, su resistencia a nuestra manipulación y su sabor. Fue en ese momento, posiblemente, que yo, haciéndolo y viéndolo hacer, aprendí el significado del acto de palpar. Los animales también forman parte de este contexto. Los gatos de la familia, su manera astuta de enroscarse en nuestras piernas, su maullido de súplica o de ira, Jolly, el viejo perro negro de mi padre, su mal humor cada vez que uno de los gatos por descuido se acercaba demasiado al lugar donde estaba comiendo y que era suyo. El estado de ánimo de Jolly en esos momentos, completamente diferente a cuanto perseguía, acorralaba o mataba casi deportivamente a uno de los zorros responsables de la desaparición de las gallinas gordas de mi abuela. De ese contexto, el del mundo inmediato, formaba parte, en cambio, del universo del lenguaje de los mayores, expresando sus creencias, sus gustos, sus recelos, sus valores.
Todo eso ligado a contextos más amplios que el de mi mundo inmediato y cuya existencia ni siquiera podía sospechar. El afán de recuperar la infancia lejana a la que ya me he referido, buscando la comprensión de mi acto de lectura del mundo particular en que me movía, permíteme repetir, recrear, revivir la experiencia vivida en el momento en que todavía no leyó la palabra. Y algo que me parece importante en el contexto general del que vengo hablando, emerge ahora insinuando su presencia en el cuerpo general de estas reflexiones. Me refiero a mi miedo a las almas en penas, cuya presencia entre nosotros era tema permanente en las conversaciones de los mayores en la época de mi niñez. Las almas en pena necesitan de la oscuridad y de la penumbra para aparecer de las más diversas formas, gimiendo el dolor de su culpa, riendo burlonamente, pidiendo oraciones o indicando el escondite de las ollas. Sin embargo, posiblemente hasta los 7 años en el barrio de Recife, donde nací iluminado por faroles que destacaban con cierta dignidad por las calles, elegantes faroles que al caer la noche se regalaban a la varita mágica del quien los encendía. Acompañaba desde el portón de mi casa, de lejos, la figura delgada del farolero de mi calle, que iba y venía, caminando rítmicamente con el pararrayos al hombro, de farola en farola, alumbrando la calle. Una luz precaria, más precaria de la que teníamos dentro de casa, una luz mucho más tomada por las sombras que iluminadora de ellas. No había mejor clima para el mal de las almas de ese. Recuerdo las noches en que, envuelto en mi propio miedo, esperaba que el tiempo pasara, que la noche se fuera, que llegara el amanecer a media luz. Mis miedos nocturnos terminaron por agudizarme en las mañanas abiertas, la percepción de innumerables ruidos que se perdían en la claridad y el clamor de los días y se subrayaban misteriosamente en el profundo silencio de las noches. Pero a medida que penetraba en la intimidad de mi mundo, a medida que lo percibía mejor y lo comprendía en la lectura que hacía de él, mis temores iban disminuyendo. Pero es importante decir, la lectura del mundo, que siempre es fundamental para mí, hizo de mí nada más que un niño precoz en un hombre, un racionalista en pantalones cortos. La curiosidad del niño no se iba a desvirtuar por el simple hecho de estar ejercitada en lo que mis padres me ayudaban más que me estorbaban. Y fue con ellos, precisamente en un momento determinado de esa rica experiencia de comprender mi mundo inmediato, sin que esa comprensión signifique animosidad por lo encantadoramente misterioso, que comencé a introducirme en la lectura de la palabra. El desciframiento de la palabra influyó naturalmente en esa lectura del mundo particular. No era algo que estaba asumiendo. Yo estaba alfabetizado en el suelo del 5º piso de mi casa, a la sombra de los mangos, con palabras de mi mundo y no del mundo mayor de mis padres. Por eso, cuando llegué al colegio privado de Eunice Vasconcelos, cuya reciente desaparición me dolió y me dolió, ya quien ahora rindo un sentido homenaje ya estaba alfabetizado. Eunice continuó y profundizó el trabajo de mis padres. En ella, la lectura de la palabra, de la oración. Nunca significó una ruptura con la lectura del mundo. Con ella, la lectura de la palabra era la lectura de la palabra mundo. No hace mucho, con profunda emoción, visité la casa donde nací. Pisé el mismo suelo en el que me paré. Caminé, corrí, hablé y aprendí a leer. El mismo mundo, el primer mundo que llegó a mi entendimiento por la lectura que estaba haciendo de él. Allí redescubrí algunos de los árboles de mi infancia. Los recorrí sin dificultad. Casi abracé los troncos gruesos, esos troncos jóvenes de mi infancia. Después, una nostalgia que suelo llamar mansa o bien educada, surgida del suelo de los árboles, de la casa, me envolvía cuidadosamente. Salí de casa feliz.
con la alegría de reencontrarme con los seres queridos. Continuando en este empeño por releer los momentos fundamentales de la experiencia de mi niñez, de mi adolescencia, de mi juventud, en los que se construyó en mí, a través de su práctica, la comprensión crítica de la importancia del acto de leer, retomo el tiempo en que, como estudiante del llamado curso secundario, me ejercitaba en la percepción crítica de los textos que leía en clase, con la colaboración que aún hoy recuerdo de mi entonces profesor de lengua portuguesa. No eran, sin embargo, esos momentos puros ejercidos a partir de los cuales era una simple constatación de la experiencia de una página escrita frente a nosotros que había que cadenciar mecánica y tediosamente, deletrear en lugar de leer. Esos momentos no fueron lecciones de lectura en el sentido tradicional de esa expresión. Hubo momentos en que los textos se ofrecieron a nuestra búsqueda incansable, incluida la del entonces joven profesor José Passoa. Tiempo después, como profesor de portugués, a mis 20 años, experimenté intensamente la importancia del acto de leer y escribir, básicamente imposible de dicotomizar, con algunos de los primeros años de lo que entonces se llamaba la escuela secundaria. La conjugación, la sintaxis concordante, el problema de la contradicción, la encíclica pronominal, no reducía nada de eso a tablillas de conocimiento que los alumnos tenían que tragar. Todo eso, por el contrario, se proponía a la curiosidad de los alumnos en forma dinámica y viva, en el cuerpo mismo de los textos, bien de los autores que estudiábamos, bien de ellos mismos, como objetos a revelar y no como algo estacionado cuyo perfil describo. Los estudiantes no tuvieron que memorizar mecánicamente la desaparición del objeto, sino aprender su significado profundo. Solo aprendiendo podría saberlo, por lo tanto, memorizarlo, fijarlo. La memorización mecánica de la descripción del objeto no constituye conocimiento del objeto. Por eso, la lectura de un texto tomada como pura descripción de un objeto y hecha en sentido memorizado, no es la lectura real ni resulta de ella, por lo tanto, el conocimiento de lo que se había en el texto. Creo que gran parte de nuestra insistencia como docentes en que los alumnos lean innumerables capítulos de libros en un semestre radica en la incomprensión que a veces tenemos del acto de leer. En mis andanzas por el mundo no fueron pocas las ocasiones en que los jóvenes estudiantes me contaban su lucha con bibliografías extensas que era mucho más para devorar que para leer o estudiar. Verdaderas lecciones de lectura en el sentido más tradicional de esta expresión, a las que eran sometidos en nombre de su formación científica y de las que debían dar cuenta a través del famoso control de lectura. En algunas ocasiones incluso llegué a ver en referencias bibliográficas indicaciones sobre las páginas de tal o cual capítulo de tal o cual libro que debían leer, de la página 15 a la página 37. La insistencia en el número de lecturas sin la debida penetración en los textos a comprender y no memorizarlos mecánicamente revela una visión mágica de la palabra escrita, visión que urge superar. Lo mismo, aunque encarnado desde otro ángulo, que se encuentra, por ejemplo, en la persona que describe, aquí un pequeño error, cuando identifica la posible calidad o falta de calidad de su obra con el número de páginas escritas. Sin embargo, uno de los documentos más filosóficos más importantes que tenemos en la tesis de Marx sobre Feuerbach ocupa solo 2 páginas y media. Me parece importante, sin embargo, para evitar una mala interpretación de lo que afirmo, subrayar que mi crítica a hacer de la palabra magia no significa, en modo alguno, una posesión irresponsable de mi parte en relación con la necesidad que tenemos los educadores y educandos. Leer siempre y con seriedad
leer los clásicos en cualquier campo de saber, ahondar en los textos, crear una disciplina intelectual sin la cual es posible nuestra práctica como docentes o como alumnos. Todavía en el momento bastante rico de mi experiencia como profesor de lengua portuguesa recuerdo, tan vivamente como si fuera de ahora y no de un lejano ayer, los momentos en que me detuve en el análisis de textos de Gilberto Freire, de Lins do Irrigación, de Graciliano Ramos, de Jorge Amado, textos que traje de casa y que fui leyendo con los alumnos, subrayando aspectos de su sintaxis muy ligados con el buen gusto de su lengua. A estos análisis añadí comentarios sobre las necesarias diferencias entre el portugués de Portugal y el portugués de Brasil. He estado tratando de dejar claro en este trabajo sobre la importancia de leer, y no está más que repetirlo ahora, que mi esfuerzo fundamental ha sido explicar cómo en mí se ha puesto de relieve esa importancia. Es como si estuviera haciendo la arqueología de mi comprensión del complejo acto de leer a lo largo de mi experiencia existencial. Por eso he hablado de momentos de mi infancia, de mi adolescencia, de los inicios de mi juventud, y termino ahora repasando en términos generales algunos de los aspectos centrales de la propuesta que hice hace unos años en el campo de la alfabetización de adultos. Inicialmente me parece interesante reafirmar que siempre he visto la alfabetización de adultos como un acto político y no como un acto de conocimiento y por tanto un acto creativo. Me sería imposible comprometerme en un trabajo de memorización mecánica de Babebibobú, de Lalelilolú. Por tanto, la alfabetización no podía reducirse a la pura enseñanza de palabras, sílabas o letras. Enseñanza en cuyo proceso el alfabetizador llenaría con sus palabras las cabezas supuestamente vacías de los alfabetizadores. Por el contrario, como acto de conocimiento y acto creador, el proceso de alfabetización tiene en el alfabetizado su sujeto. El hecho de necesitar la ayuda del educador, como sucede en toda acción pedagógica, no quiere decir que la ayuda del educador deba anular su creatividad y su responsabilidad en la creación de su lengua escrita y en la lectura de su lengua. En realidad, tanto el letrado como el letrado, al tomar, por ejemplo, un objeto como estoy haciendo ahora con el que tengo entre los dedos, sienten el objeto, perciben el objeto sentido y son capaces de expresar verbalmente lo sentido en el objeto. Como yo, el analfabeto es capaz de sentir la pluma, de percibir la pluma, de decir la pluma. Yo, sin embargo, soy capaz no solo de sentir la pluma, sino también de escribir y, en consecuencia, leer la pluma. La alfabetización es la creación o ensamblaje de la expresión escrita a partir de la expresión oral. Ese montaje no lo puede hacer el educador para los alumnos o sobre ellos. Allí tiene un momento su tarea creativa. Ya para terminar, dice, me parece innecesario extenderme más aquí y ahora sobre lo que he desarrollado en diferentes momentos respecto a la complejidad de este proceso. A un punto, sin embargo, aludido varias veces en este texto, quisiera volver por la significación que tiene para la comprensión crítica del acto de leer y, en consecuencia, para la propuesta alfabetizadora a la que me he dedicado. Quiero decir que la lectura del mundo precede siempre a la lectura de la palabra, y la lectura de la palabra implica la continuidad de la lectura de esa palabra. En la propuesta a la que me refería hace un rato está siempre presente el movimiento del mundo a la palabra y de la palabra al mundo. Movimiento en que
Dicha la palabra brota del propio mundo a través de la lectura que hacemos de él. De alguna manera, sin embargo, este movimiento dinámico es uno de los aspectos centrales para mí del proceso de alfabetización. Por siempre he insistido en que las palabras con las que organizar el programa de alfabetización deben salir del universo léxico de los grupos populares, expresando su verdadero lenguaje, sus anhelos, sus inquietudes, sus reivindicaciones, sus sueños. Deben venir cargados del significado de su experiencia existencial y no de la experiencia del educador. La investigación de lo que él llamó el universo del vocabulario no nos dio así palabras de pueblo preñadas de mundo. Nos llegaron a través de la lectura del mundo de los grupos populares. Luego volvieron a ellos, insertados en lo que llamo codificaciones, que son representaciones de la realidad. En este sentido que la lectura crítica de la realidad, aconteciendo o no en un proceso de alfabetización, se asocia sobre todo a ciertas prácticas claramente políticas de movilización y organización. Pueden construir un instrumento de lo que Gramsci llamaría acción centrohegemónica. Concluyo estas reflexiones sobre la importancia del acto de leer, que implica siempre la percepción crítica, la interpretación y la reescritura de lo que se lee. Me gustaría decir que después de vacilar un poco decidí adoptar el procedimiento que he utilizado en el tratamiento del tema, acorde con mi forma de ser y de lo que puedo hacer. Finalmente, pues quiero felicitar a quienes concibieron y organizaron esta conferencia. Nunca posiblemente hemos necesitado reuniones como la que tanto se realiza ahora. Pues bien, con esto pues doy una lectura siempre necesaria y quizás a algunos les parezca un poco prolongada, pero muy importante para comprender la importancia del acto de leer, para saber, como venía yo diciendo al principio, de que es una responsabilidad del lector también comprender el mundo en el que vivimos, una situación de ver lo que pasa, y lo vamos a ir viendo con otros autores, porque, por ejemplo, me llegó a las manos una entrevista a Alberto Mego, que es un hombre de teatro, sobre la situación actual en el Perú. Yo creo que es importante darle lectura a esto. De decir, por ejemplo, lo que pasa en mi país, que sin ser un país en guerra formal o ya transcrita como debe entenderse, entre comillas, pues es una devastación, y que detrás de todos estos empresarios de la noticia hay intenciones que hemos venido tratando de sacar con pinzas, de que pues influyen en nuestras decisiones, dividen a la sociedad, nos enfrentan y nos confrontan con la violencia en México. El caso que veo ahorita después de la detención del hijo del Chapo Guzmán, pues es un ejemplo de cómo podemos traducir muchas acciones del gobierno. No creo que el mantenimiento y cuidado de un sistema como el metro pues implique la presencia siempre de militares. Nos están llenando de militares en todos lados. Dicho en el texto de Ana Armanian, el descifrar lo que está pasando en un pueblo victimizado, criminalizado y aún en la guerra de la discriminación, pues son distintas maneras de leer nuestras realidades y de ver cómo en un momento dado lo que he llamado yo war business, pues es una campaña de inteligencia detrás de esto, intereses de empresas, de poderes, y que realmente pues lo hemos venido tratando. Hay situaciones muy complejas como en las relaciones internacionales, y de descubrir
que en un litigio ahora moderno, pues son batallas en los que se va incluso conformando una realidad para ganar un juicio. Y yo me pongo a pensar, todo el mundo se puso muy contento aquí en Francia porque Eric Zemmour, un candidato a presidente en las últimas elecciones, pues fue condenado a pagar una multa de 4,000 euros y una serie de cantidades por unos dichos sobre calificativos discriminatorios a una reportera que incluso sufrió muchos problemas personales después del ataque de este político. Y vemos ahorita que lo que se sabe del Perú, pues a ciencia cierta no sabemos cuáles son los móviles y grupos que han implicado ahora pues la destitución de un presidente, el control de las asambleas o de las diputaciones o como se llame en ese país, la organización política. Todo esto pues es realmente importante que tengamos en cuenta para leer el mundo, ver cómo estamos enfrentando una guerra pues mediática muy grave en cuanto al ataque de nuestras sensaciones, de nuestras emociones. El ver la gran cantidad de personas que pusieron videos de lo que es una balacera en México, bueno, les voy a decir que desde Chava Flores hay descripciones de lo que son las balaceras en un pueblo como el nuestro. Pero eso no quiere decir que seamos así de naturaleza. Se nos ha acondicionado en el medio social a respuestas violentas y ahora nos han familiarizado con eso. Bien, pues con esto quiero decir que vamos a continuar. Hay mucha información de Paulo Freire sobre la importancia de leer, la pedagogía del oprimido, por ejemplo, la educación popular, sobre la disciplina intelectual y todo lo que nos habla ya de manera pedagógica sobre la importancia de leer. Y bueno, pues con esto llegaremos a conseguir pues despertar interés y conciencias y dejar todo este testimonio bien claro en nuestra página de YouTube Super Bomb Flight de Juanito Guanabacoa. Seguimos en el 106.3 del FM, aquí estamos, programa correspondiente a este domingo 15 de enero, 5 días antes de mi aniversario. Y lo tengo que decir porque, pues, caray, solamente una vez se cumplen 68, ¿no? Y esto, pues, tiene que dejar huella en la existencia personal de un servilleta de ustedes. En esto pasamos, yo creo que ya de la segunda parte de nuestra emisión, a decirles a ustedes que la música y el blues han hecho de nuestra presencia aquí en la radio una muy grata aventura y que pues me he dado cuenta que lo que tenemos de material pues ya es toda una biblioteca, una hemeroteca, una musical de lo que hemos hecho aquí en esta emisión. Y bien, pues un jam o improvisación realizada durante el programa del 11 de diciembre, en la primera parte, creo que fue en la segunda parte también, aquí en el programa de el blues, la importancia del blues, pues voy a presentarles a ustedes un jam con Sam Burkhart, que está acompañado de Billy Flynn, Kenny Smith, Rockin' Eddie, Sam B. and the Take One, Willie y otros músicos en el Festival de Chicago que se realizó en el año de 2022, allá por el mes de junio, y que bien, pues vale la pena presentar esto para pasar a la parte musical, porque tenemos algunas sorpresas.
Los dejo y para todos los amantes del blues aquí en Europa. How about it? Say I'm Burkhardt. Thank you. You don't want me, woman. Why don't you let me know? You don't want me, woman. Why don't you let me know? Yeah, it's a blind man to see. You don't love me no more. Yeah, some walking the street and crying. I done throwed up both of my hands. Yes, I'm walking the street now crying. I done throwed up both of my hands. Yes, a blind man can see. Baby, you have it, love me. Billy said.
the street and I'm crying. I done throw the poker hand. Yes, a blind man can see. Baby, you haven't done it. Yes, I call. Why don't you answer the phone? Yes, I call. Why don't you answer the phone? Yes, a blind man see. Baby, that you done wrong. Take me home, baby. Nous allons faire une chanson qui s'appelle Trouble in Mind, qui est une très très vieille composition de blues du début des années 1900 et qui existe sous différentes versions, dont la mienne. Trouble in mind, I'm blue. I don't want to be blue always. Sun's gonna shine in my back door someday. Trouble in mind, I'm blue. Don't wanna be blue always. Sun's gonna shine in my back door someday. I'm going down to the river. I'm gonna take myself a rocking chair. If the trouble don't leave me, I'm gonna rock on away from here. I'm gonna lay my head on some cool river road ice. Let that 219 train pacify my mind. Trouble in mind, I'm blue. My poor heart is beating so slow. Never had so much troubles in my doggone life before. Sun's gonna shine in my back door someday. Sun's gonna shine in my back door someday. Sun's gonna shine in my back door someday. Bueno, así es como se terminó esa participación que, bueno, ya también está hecho a video en el sitio oficial de Juanito Guanabacoa. Son tesoros porque no se vuelven a repetir, están completamente por primera vez en vivo y pues en muchas ocasiones es la primera vez que toco con mis amigos cuando están aquí en el aire.
Pero también he tenido contacto con algunos músicos ya reconocidos y trabajo también alternativo de músicos de muy alta gama. Y bueno, pues les presento ahora a G. Lucas y Liz Lucas con algo que me llama mucho la atención porque siendo tan inspirados y multiinstrumentistas, pues han hecho su página de YouTube, una colección de viejo blues de muy alta calidad. Yo les recomiendo que vean Liz Lucas, G. Lucas y esto que se llama Walking Blues, que es un clásico de la historia de este tipo de música, de este culto de música que es el blues. Woke up this morning and I felt down for my shoes. You know I got those mean old walking blues. Woke up this morning and feel around for my shoes. You know I got those mean old walking blues. Tell me that these blues ain't too bad. Worst kind of feeling this girl ever had. Some people tell me that the walking blues ain't bad. Worst kind of feeling this girl ever had. Well, I feel like blowing on my old lonesome horn. Woo! Got up this morning, my little Bernice was gone. I feel like blowing on my old lonesome horn. Woke up this morning, my little girl was gone. Well, she got nigga moving from her head down to her toes, breaking on $1 everywhere she goes. Got nigga moving from her head down to her toes, breaking on $1 everywhere she goes. Well, I woke up this morning and I gotta ride those lines. I've been mistreated, and Lord, I feel like dying. Woke up this morning and I gotta ride those lines. I've been mistreated, Lord, I feel like crying. Woke up this morning and I looked round for my shoes. You know I got those mean old walking blues. Woke up this morning and I looked round for my shoes. I know that God knows mean old walking blues. You know that God knows mean old
Bueno, pues tienen una gran producción de música realizada en la sala de su casa con muchos otros músicos. Yo os recomiendo que vean a Liz Lucas, G. Lucas en el YouTube. Son muy buenos músicos que tocan el lavadero, que es un instrumento pues adaptado a la música. Toca este blues, que Walking Blues, está tocado con una olla, con una cosa de plástico y una sola guitarra. Y bueno, pues todas estas cosas son las experiencias que he tratado de difundir de artistas alternativos, que vale mucho la pena. Y pues ver que también los músicos como los que hemos presentado, mi amigo Chus Blues y César Canut y también Blue Fingers, pues han hecho historia y esto se ha reproducido en las redes. Y bien, pues una prueba de esto se las voy a presentar aquí con un amigo que toca el blues del pez y que bueno, pues vale la pena escucharlo, y dice así. Soy un pez fuera del agua, en un proceloso mar. Soy un pez fuera del agua, en un proceloso mar. Y se escribirá mi historia con tinta de calamar. Nadando contra corriente, en la vida me curtí. Nadando contra corriente, en la vida me curtí. Tengo las escamas duras, demasiado para ti. Quieres echarme el anzuelo, pero no voy a picar. Quieres echarme el anzuelo, pero no voy a picar. No me creas tan besugo, no me dejaré pescar. Vienes por toda la orilla, desde Santurce al Bilbao. Vienes por toda la orilla, desde Santurce a Bilbao. Con una espina clavada, una espina de pescado. Soy un pez gordo de lampa de la mafia submarina. Soy atracador de bancos de sardinas. Soy un pez fuera del agua en un mar de confusión, pero soy pez con agallas, muchas más contigo no. Soy un pez escurridizo, sé moverme por la red. Soy un pez escurridizo, sé moverme por la red. Las canciones de Eric Clapton me las bajo de internet. Las canciones de Eric Clapton me las bajo de internet. Como todo el mundo sabe, por la boca muere el pez. Como todo el mundo sabe, por la boca muere el pez. Así que mejor me callo de una vez. Bueno, pues vean ustedes que el ingenio, el blues, lo contagioso de la situación se da en toda ocasión. Y bueno, pues en otra sorpresa preparada para el día de ahora, en estos minutos que nos quedan, pues hay una grabación realizada en el exterior, no es sonido de estudio, pero que una gran artista, muy joven ella, argentina, ha hecho. Su nombre es Vale Acevedo y la pieza que nos presenta es una situación
bien también sarcástica y de blues, que se llama Señor Kiosquero y dice así. Disculpe, señor, ¿tiene cambio de 100? Hola, señor kiosquero, vengo en busca de su dinero. Ponga las manos arriba, sí, y présteme mucha atención. Mi familia no tiene trabajo y yo trabajar no quiero. Por eso ponga el dinero en esta bolsa, por favor, señor kiosquero. Sí, kiosquero. Yo nunca quise hacerle daño, solo que antes de irme primero quiero llevarme este video que todo ese asalto grabó. Y si algún día puedo, espero, y en la vida tengo mucha suerte, si consigo ese dinero voy a venírselo a traer, señor kiosquero. Sí, señor kiosquero, porque yo nunca quise hacerle daño, solo que antes de irme primero quiero llevarme este video que todo este asalto grabó. Y si algún día pues espero, y en la vida tengo mucha suerte, si consigo ese dinero voy a venírselo a traer, señor kiosquero. Solo, señor kiosquero. Señor kiosquero. Tiene cambio de 100. Bueno, pues lástima que no son grabaciones así de estudio, así muy tratadas ya, pero bueno, pues yo creo que Vale Acevedo vale la pena verla. Tiene una página en YouTube y tiene una gran producción de músicas, canciones propias y covers que ha realizado. Y bueno, pues en esto no sobra presentar otro de sus trabajos. Y bueno, vamos a decir que Vale Acevedo nos interpreta otro cover que se llama La Bifurcada. 2, 3. Si te vas, no me voy a matar. Sabes mejor, llévate si quieres el televisor mientras haces la valija. Escucha esa canción. Si te vas, no voy a llorar. Sabes mejor, no queda otra que la separación. Si te llevas la cama chuchi, déjame el colchón. Si te
que son puro cuento. Si te vas, no te voy a extrañar, sabes mejor. Yo desconocía tu inclinación, te decidiste, te definiste, sos feminista y yo machista. Anda por la sombra y cerra bien el portón. Si te vas con tu amiga, bye bye, feminista perdida, bye bye, tus modernos inventos, bye bye, que son puro cuento. Si te vas con tu amiga, bye bye, feminista perdida, bye bye, tus modernos inventos. Anda por la sombra y cierra bien el portón. Bien, pues Vale Acevedo, escúchenlas, esto que se llamó La Bifurcada, pues muy agradable bluesecito. Y hay también artistas ya muy, muy reconocidos que tienen canciones que en un momento dado no están tan escuchadas, pero que vale la pena. María Daines tiene un blues que se llama That's All About the Blues. Y esta intervención nos dice así. Your heart says yes, but your head says no. And your
is gonna tell you goodbye. And the blues is gonna tear you all apart. Silenced by the sadness of your pain, and broken by the fear of your doubt. Wishing you could start all over again. Now that is why the blues, that is what the blues is all about. Now that is what the blues, that is what the blues is all about. Ooh. Bueno, pues All About the Blues y María Daines en esta interpretación que pues verdaderamente está muy, muy sentida. Y pues en estos últimos minutos les propongo escuchar a Patricia Sosa, también una gran artista, con esto que dice así. Es de noche y la luna, como ha llegado se irá. Qué difícil es nuestra historia, que siempre vuelve a empezar. No me preguntes si vuelvo, tal vez no vuelva jamás. Luz de mi vida, ¿qué será de este frágil amor? Será como nacer, ver tu cuerpo tendido tan cerca del mío. Luz de mi vida, ¿qué será este frágil amor? Si estoy amándote y mañana tal vez estaré lejos de aquí. Quiero verte reír. Es que a veces sigo buscando dentro de mí. No me preguntes si vuelvo, tal vez no vuelva jamás. ¿Qué será de este frágil amor? Será como nacer, ver tu cuerpo tendido tan cerca del mío. Luz de mi vida, ¿qué será de este frágil amor? Si estoy amándote y mañana tal vez me iré. Nada es perfecto, mi
¿Qué será de este frágil amor? Será como nacer, ver tu cuerpo tendido tan cerca del mío. Luz de mi vida, ¿qué será de este frágil amor? Si estoy amándote y mañana tal vez estaré lejos de aquí. Será de este frágil amor si estoy amándote y mañana tal vez estaré lejos de aquí. Patricia Sosa, Luz de mi vida, y con esto pues una grata sorpresa. Y bueno, ahora los dejo ya, conmigo será hasta la próxima semana, que tendremos la sección de Sophie Velasco en francés y en espagnol. Aujourd'hui c'est une émission totalmente en espagnol, mais pas grave. Y aquí le damos la bienvenida a Con Lavi, que va a empezar su sección como todos los domingos, después de Aquí Somos, Aquí Estamos.